Me llamo Evaristo Montalvo y tengo 67 años. Pasé toda mi vida desherbando milpas, cargando costales de maíz y haciendo chambas de lo que fuera para juntar peso por peso. Construí mi casa ladrillo por ladrillo en un terreno que mi padre me heredó aquí en Hermosillo. No es gran cosa, pero es mía, o eso creía. Pero antes de seguir contando esta historia, te pido que le des like a este video y comentes desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Todo empezó una mañana cuando entré a mi pequeño despacho. Llamo despacho a ese cuarto de 2 por 3 metros donde guardo mis papeles. Tengo una mesa vieja de madera, una silla con el respaldo medio cojo y un archivero de metal que compré usado hace 20 años. Ahí guardo la escritura de la casa, los recibos de los impuestos, el acta de nacimiento y todos los documentos que demuestran que este terreno es legítimo. Abrí la puerta y algo no me cuadró. Las carpetas no estaban donde las dejé. Yo soy ordenado para esas cosas porque sé que si pierdo un papel, pierdo años de trabajo. La carpeta azul que siempre pongo del lado izquierdo estaba más al centro. La verde, con los recibos de la luz, estaba encima de la amarilla. Pequeños detalles que alguien descuidado no notaría. Me acerqué al archivero. Ahí fue cuando vi los rayones, marcas nuevas alrededor de la cerradura. No eran profundas, pero estaban frescas. El metal brillaba diferente donde alguien había intentado forzarla. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Nadie entra a este cuarto excepto yo. Abrí el archivero con mi llave. Todo parecía estar en su lugar, pero volví a notar las carpetas movidas. La que contiene la escritura original de la casa estaba volteada al revés. Yo nunca la dejo así. Siempre la pongo con el título hacia arriba para encontrarla rápido. Saqué los documentos y los revisé uno por uno. La escritura estaba. El testamento viejo de mi padre también. Los recibos de predial de los últimos 10 años. Todo presente. Pero algo andaba mal. Cerré el archivero con llave y salí del despacho. Mi hijo Ramiro estaba en la sala viendo la televisión. Tiene 38 años y desde hace 6 vive aquí con su esposa Jessica y sus 2 niños. Se mudaron cuando él perdió su trabajo en la maquiladora. Les dije que podían quedarse mientras juntaban para rentar algo propio. Eso fue hace 6 años. «Ramiro», le dije desde la puerta, «¿entraste a mi despacho?» Ni siquiera volteó a verme. «No, apá». «¿Por qué?» «Alguien movió mis cosas». Ahora sí me miró, pero con esa cara que ponen los chavos cuando les preguntas algo incómodo. «Nadie entró ahí. A lo mejor tú las moviste y no te acuerdas». Esa frase me cayó como balde de agua fría. «No te acuerdas». Como si yo fuera un viejo que ya no sabe ni dónde pone las cosas. «Yo sé perfectamente dónde pongo mis papeles», le dije con voz firme. Se encogió de hombros. «Pues yo no fui. Pregúntale a Jessica». Jessica apareció desde la cocina. Tiene 35 años y siempre me ha tratado con cortesía, pero hay algo en su sonrisa que nunca me ha gustado. Es de esas sonrisas que no llegan a los ojos. «¿Qué pasó, don Evaristo?», preguntó secándose las manos en un trapo. «Alguien entró a mi despacho y movió mis documentos». Ella negó con la cabeza, casi ofendida. «Ay, don Evaristo, ¿por qué iba yo a entrar ahí? Usted sabe que respeto su espacio. Además, ese cuarto siempre está con llave, ¿no? Tenía razón en eso. Siempre lo cierro con llave. Pero alguien había intentado forzar la cerradura. Decidí no decir nada más por el momento. Está bien», dije. Solo quería asegurarme. Me retiré a mi cuarto. Esa tarde no pude dejar de pensar en esas marcas alrededor de la cerradura. Alguien había tratado de entrar con alguna herramienta. Alguien que vive en esta casa. Durante los siguientes días empecé a notar más cosas. Ramiro y Jessica hablaban en voz baja cuando yo pasaba cerca. Dejaban de hablar en cuanto me veían. Una noche escuché parte de una conversación desde mi cuarto. Mi puerta estaba entreabierta y ellos estaban en el pasillo. «Tienes que hacerlo ya», decía Jessica. «No podemos esperar más». «Necesito tiempo para conseguir todo», respondió Ramiro. «¿Cuánto tiempo? Ya llevamos meses con esto». Lo sé, pero si nos apuramos, va a sospechar». Él ya sospecha. ¿No viste cómo te preguntó lo del despacho? Por eso mismo tenemos que ir con cuidado. Dejaron de hablar porque el niño más chico empezó a llorar. Se alejaron hacia la habitación de los niños. Me quedé ahí sentado en mi cama, con el corazón latiéndome fuerte. ¿De qué estaban hablando?
¿Qué era eso que Ramiro tenía que hacer? Al día siguiente encontré más pruebas de que algo raro pasaba. Revisé el despacho y noté que habían intentado abrir el cajón de abajo de mi escritorio. Ese cajón también tiene llave, y ahí guardo una libreta donde apunto todas mis transacciones, cada peso que gasto y cada peso que entra. Desde que me jubilé de mis trabajos informales, vivo de una pensión mínima y de los ahorros que junté durante años. No es mucho, pero me alcanza. El cajón no estaba forzado, pero vi marcas de algo metálico en la madera alrededor de la cerradura. Alguien había tratado de abrirlo con algo delgado, tal vez un desarmador o un clip. No lo habían logrado porque la cerradura es antigua pero resistente. Esa misma tarde Ramiro se acercó con una propuesta que me dejó helado. «Apá, tenemos que hablar de algo importante», dijo sentándose frente a mí en la sala. Jessica estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Los niños estaban en la escuela. «Dime», respondí. Ramiro se aclaró la garganta. «Mira, apá, llevamos años viviendo aquí, y te lo agradecemos mucho. Pero la situación está difícil. Yo sigo sin encontrar trabajo fijo y Jessica gana apenas lo básico en la tienda. Los niños están creciendo y necesitan su propio espacio». «Entiendo», dije. «¿Pero eso qué tiene que ver conmigo?» «Bueno, es que hemos estado pensando. Esta casa es grande. Tiene 3 recámaras. Tú usas una, nosotros otra, y los niños la tercera. Pero el terreno es amplio. Se podría construir otro cuarto en el patio trasero». «¿Y de dónde sacarían el dinero para construir?», pregunté. Ramiro miró a Jessica. Ella asintió como dándole valor para continuar. «Por eso te queríamos proponer algo», dijo. «¿Qué tal si vendemos la casa y compramos 2 propiedades más chicas? Una para ti y una para nosotros. Así todos tendríamos nuestro espacio y seríamos independientes». Me quedé callado por unos segundos. No podía creer lo que estaba escuchando. «Esta casa la construí yo», dije despacio. «Ladrillo por ladrillo. El terreno me lo dejó mi padre. Aquí viví con tu madre hasta que murió. Aquí creciste tú. ¿Y ahora quieres que la venda? No es que quiera, apá. Es que sería lo más conveniente para todos». «¿Conveniente para quién, Ramiro?» «Para ti». Jessica intervino con esa voz suave que pone cuando quiere convencer a alguien. «Don Evaristo, entienda que no queremos sacarlo de su casa. Solo pensamos que sería bueno que todos tuviéramos nuestro propio lugar. Usted podría tener una casita más pequeña, más fácil de mantener. Ya no tendría que preocuparse por este terreno tan grande». «Yo no me preocupo por este terreno», dije levantando la voz. «Lo cuido porque es mío y lo amo». «Nadie dice que no lo ame», insistió Jessica. «Pero piénselo. Con el dinero de la venta todos quedaríamos bien. Usted incluso podría guardar una buena parte para sus gastos». Ahí fue cuando entendí. Querían vender mi casa para quedarse con el dinero. O al menos con la mayor parte. «No», dije poniéndome de pie. «Esta casa no se vende. Es mía. Y aquí me voy a quedar hasta que me muera. Si ustedes necesitan su propio espacio, pues tendrán que conseguirlo por su cuenta como todos hacemos». Ramiro se veía frustrado. «Apá, no seas terco. Solo te estamos dando una opción. Y yo te estoy dando mi respuesta. No se vende. Este tema se acabó». Salí de la sala y me fui a caminar por el barrio. Necesitaba despejarme. Cuando regresé 2 horas después, la casa estaba en silencio. Ramiro se había ido a buscar trabajo, y Jessica estaba en la tienda. Los niños llegaron de la escuela y jugaron en el patio como siempre. Pero esa noche, cuando todos dormían, me levanté y fui al despacho. Revisé otra vez todos mis documentos. La escritura, el testamento, los recibos. Y entonces noté algo que me puso los pelos de punta. Había una copia del testamento de mi padre. Era viejo, amarillento, escrito a máquina. Ahí decía claramente que me dejaba el terreno a mí, Evaristo Montalvo, como único heredero. Pero la copia que tenía en mis manos estaba doblada de una manera diferente a como yo la guardo. Siempre la doblo en 3 partes iguales para que quepa en el sobre. Esta estaba doblada por la mitad. Alguien la había sacado. La había leído o copiado, y la había regresado mal. Sentí rabia. Sentí miedo también. ¿Qué estaban planeando? ¿Para qué necesitaban ver el testamento de mi padre? Me acosté esa noche pero no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas en mi cabeza. La propuesta de vender la casa, las conversaciones en secreto, los documentos movidos, las marcas en las cerraduras.
Todo apuntaba a que Ramiro y Jessica estaban tramando algo. ¿Pero qué? Al día siguiente me levanté temprano. Ramiro ya se había ido. Jessica preparaba el desayuno de los niños. Me serví café y me senté en la mesa de la cocina. «Don Evaristo», dijo Jessica sin voltear, «no se enoje con Ramiro. Él solo quiere lo mejor para la familia». «Lo mejor para la familia sería que consiguiera un trabajo y alquilaran su propia casa», respondí. Ella volteó y me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de desprecio y lástima. «Usted no entiende cómo están las cosas ahora», dijo. «No es tan fácil como antes. Antes con un trabajo de lo que fuera ya te alcanzaba para vivir. Ahora todo está carísimo. Las rentas, la comida, la escuela de los niños. Si vendiéramos esta casa todos podríamos empezar de nuevo». «Empezar de nuevo», repetí. «Yo ya empecé mi vida. Y la construí aquí. No voy a regalar lo que me costó tanto trabajo conseguir». Jessica dejó la sartén en la estufa con un golpe seco. «Nadie le está pidiendo que regale nada. Le estamos ofreciendo una solución. Una solución que a mí no me conviene. Pues entonces tendremos que buscar otra solución», dijo, y salió de la cocina. Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Tendremos que buscar otra solución. ¿Qué clase de solución? Esa tarde decidí que necesitaba ayuda. Fui a ver a mi vecina, doña Aurelia Vizcaíno. Tiene 72 años y ha vivido en esta calle desde antes que yo comprara el terreno. Es una mujer observadora, de esas que no se les escapa nada de lo que pasa en el barrio. Toqué a su puerta. Ella abrió con una sonrisa. «Don Evaristo, qué milagro. Pase, pase». Entramos a su sala. Olía a canela y café recién hecho. Me ofreció una taza y acepté. «Doña Aurelia», le dije después de unos minutos de charla casual, «necesito preguntarle algo. ¿Usted ha visto gente extraña entrando a mi casa?» Ella frunció el ceño. «Pues ahora que lo menciona, sí. Hace como 2 semanas vi a un hombre que no conozco. Llegó en un carro blanco y tocó a su puerta. Ramiro lo dejó pasar. Estuvieron adentro como 1 hora. ¿Recuerda qué día fue? Fue un martes. Me acuerdo porque ese día fui al doctor en la mañana y cuando regresé vi el carro estacionado frente a su casa. Un martes hace 2 semanas. Yo ese día había ido al mercado y regresé tarde. Nunca vi al hombre ni el carro». «¿Y ha visto a ese hombre otras veces?», pregunté. «Sí. Regresó el viernes de esa misma semana, y luego otra vez la semana pasada. Siempre llega cuando usted no está». El corazón me latía fuerte. Ramiro estaba recibiendo visitas a mis espaldas. ¿Cómo era ese hombre? Alto, de unos 40 años, pelo corto. Llevaba una carpeta negra cada vez que venía. Una carpeta negra. ¿Qué clase de persona lleva carpetas negras? Abogados, notarios, vendedores de propiedades. «Gracias, doña Aurelia», le dije. «Me ha ayudado mucho». «¿Pasa algo malo, don Evaristo?», preguntó con preocupación. «No estoy seguro todavía», admití. «Pero prefiero andar con cuidado». Esa noche tomé una decisión. Tenía que saber qué estaba pasando en mi propia casa. Pero si preguntaba directamente, Ramiro y Jessica negarían todo, o se pondrían más cautelosos. Necesitaba otra estrategia. Me acordé de mi sobrino Fernando que vive en Texas. Hace 2 años me había invitado a visitarlo, pero nunca fui porque no me gusta viajar. Pero podía usar esa invitación como excusa. Al día siguiente, en la cena, solté la noticia. «Ramiro, Jessica, quiero avisarles algo. Mi sobrino Fernando me invitó a pasar una temporada con él en Texas. Creo que voy a aceptar. Necesito salir un poco, despejarme». Los dos se miraron. Vi un brillo en los ojos de Jessica. «¿En serio, apá?», preguntó Ramiro. «¿Cuánto tiempo te irías?» «No sé, tal vez 1 mes o 2. Quiero conocer cómo vive Fernando allá. Hace años que no lo veo». «Me parece muy buena idea», dijo Jessica rápidamente. «Le va a hacer bien salir de aquí, cambiar de ambiente». «Sí», concordó Ramiro. «Te mereces un descanso, apá». Demasiado entusiasmados, pensé. Demasiado contentos con la idea de que me fuera. «Bueno, entonces en unos días empiezo a hacer los trámites», dije. «Tengo que hablar con Fernando, ver las fechas, comprar el boleto». Esa misma noche los escuché hablando en su cuarto. Pegué la oreja a la pared que divide mi habitación de la suya. «¿Oíste eso?», decía Jessica emocionada. «Se va a ir 1 mes o 2. Es nuestra oportunidad». «Sí, pero tenemos que actuar rápido», respondió Ramiro. «En cuanto se vaya, llamamos a Ulises». «Ulises».
Ese debía ser el nombre del hombre de la carpeta negra. ¿Ya tienes todo listo?, preguntó Jessica. Casi. Solo me falta un documento. Pero lo voy a conseguir. Tiene que ser perfecto, insistió ella. No podemos cometer errores. No los vamos a cometer. Confía en mí. Dejaron de hablar. Me aparté de la pared y me senté en mi cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a oírlo desde su cuarto. Ahora lo entendía todo. No iban a esperar a que yo vendiera la casa. Iban a hacer algo mientras yo no estuviera. Algo que involucraba documentos, visitas secretas y un tal Ulises. Pero había un problema en su plan. Yo no me iba a ir a ningún lado. Solo iba a fingir que me iba. Llamé a doña Aurelia al día siguiente. Doña Aurelia, necesito pedirle un favor muy grande. Dígame, don Evaristo. Voy a fingir que me voy de viaje, pero en realidad me voy a quedar vigilando mi casa. ¿Usted tiene algún cuarto desde donde pueda ver mi casa? Ella se quedó callada unos segundos. Tengo el cuarto de arriba, dijo. Desde la ventana se ve directo a su casa, pero está lleno de cajas viejas. No importa, yo le ayudo a moverlas. Solo necesito un espacio junto a la ventana. ¿De verdad cree que sus hijos están planeando algo malo? No solo lo creo, doña Aurelia. Estoy seguro. Ella suspiró. Está bien. Usted puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Pero tenga cuidado, don Evaristo. A veces es mejor no saber ciertas cosas. Ya es tarde para eso, le dije. Necesito saber qué están tramando. Pasé los siguientes días preparándolo todo. Le dije a Ramiro que ya había comprado el boleto de avión. Le dije que me iría el próximo lunes. Él y Jessica no cabían de contentos. Incluso me ofrecieron llevarme al aeropuerto. No hace falta, les dije. Voy a pedirle a un amigo que me lleve. El domingo empaqué una maleta con ropa. La puse junto a la puerta para que pareciera real. Esa noche casi no dormí pensando en lo que estaba a punto de hacer. El lunes en la mañana me despedí de Ramiro, Jessica y los niños. Cuídense mucho, les dije. Y cuiden la casa. No se preocupe, apá, dijo Ramiro dándome un abrazo. Todo va a estar bien. Salí con mi maleta. Caminé hasta la esquina donde me esperaba el taxi que había pedido. El taxista era un conocido del barrio. Le expliqué la situación y aceptó llevarme a dar una vuelta por la ciudad durante un par de horas y luego dejarme en casa de doña Aurelia por la puerta trasera. Así lo hicimos. A las 11 de la mañana, ya estaba instalado en el cuarto de arriba de doña Aurelia, con unos binoculares viejos que ella me prestó, mirando hacia mi casa desde la ventana, y empezó la vigilancia. Las primeras horas de vigilancia fueron las más largas de mi vida. Doña Aurelia me había preparado el cuarto lo mejor que pudo. Movimos las cajas viejas hacia un rincón y pusimos una silla junto a la ventana. Desde ahí tenía vista directa a mi casa. Podía ver la puerta principal, las ventanas de la sala, parte del patio lateral y la entrada del garaje. Me senté con los binoculares en las manos y esperé. Doña Aurelia subía cada 2 horas para traerme agua o café. No hablábamos mucho. Ella entendía que necesitaba concentración total. A veces se quedaba unos minutos de pie junto a mí, mirando también hacia mi casa, como si ella también necesitara confirmar que algo malo estaba por pasar. Durante la primera hora no sucedió nada. Ramiro salió como a las 11:30. Lo vi subirse a su camioneta vieja y alejarse por la calle. Jessica se quedó adentro con los niños. A través de la ventana de la sala la vi moverse de un lado a otro, hablando por teléfono. No podía escuchar qué decía, pero sus gestos eran animados. Hablaba mucho con las manos, como hace cuando está emocionada o planeando algo. Al mediodía los niños salieron al patio a jugar. Son buenos niños. El mayor tiene 8 años y el menor 5. Siempre me han tratado con cariño. Me llaman abuelito, aunque técnicamente soy su abuelo. Verlos jugar me dolió en el pecho. Ellos no tienen la culpa de lo que sus padres están haciendo. Son inocentes en todo esto. Jessica los llamó para comer alrededor de la 1. Entraron corriendo a la casa. Las ventanas se quedaron vacías. La casa parecía tranquila desde afuera. Nadie que pasara por la calle sospecharía que ahí dentro se estaba cocinando una traición. Ramiro regresó a las 3 de la tarde. Venía con bolsas del supermercado. Vi cómo las bajaba de la camioneta y las metía a la casa. Gritó algo hacia adentro, y Jessica salió a ayudarlo con las bolsas más pesadas. Los vi entrar juntos y cerrar la puerta. Anoté todo en una libreta que doña Aurelia me había dado. La hora en que Ramiro salió, la hora en que regresó,
Las llamadas de Jessica, cada detalle. Mi papá siempre me decía que un hombre debe llevar registro de las cosas importantes. Nunca imaginé que tendría que llevar registro de las traiciones de mi propio hijo. Las horas pasaban lentas. A las 5 Jessica salió rumbo a su trabajo en la tienda. Se fue caminando como siempre. Los niños se quedaron adentro con Ramiro. Desde mi posición podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. La televisión estaba encendida. Luces azules parpadeaban contra las paredes. Todo parecía normal. Doña Aurelia subió con un plato de comida. Frijoles refritos, tortillas calientes y un poco de carne deshebrada. «Tiene que comer algo», me dijo dejando el plato en una mesita improvisada. Le di las gracias y ella bajó sin decir más. Comí rápido sin dejar de vigilar. No podía darme el lujo de perderme ningún movimiento. Jessica regresó a las 10 de la noche. La vi entrar cansada, arrastrando los pies. Trabajaba turnos largos y eso siempre la dejaba agotada. Pero esa noche noté algo diferente. Antes de entrar a la casa se detuvo en la puerta y miró hacia ambos lados de la calle, como si estuviera verificando que nadie la vigilaba. Luego entró rápido y cerró. 20 minutos después, las luces de las habitaciones de los niños se apagaron. Los habían acostado. Las luces de la sala seguían encendidas. Ajusté los binoculares y traté de ver a través de las cortinas. Solo pude distinguir siluetas. Ramiro y Jessica estaban sentados en el sofá. Sus cabezas se movían como si estuvieran hablando de algo serio. A las 11 las luces de la sala se apagaron. Mi casa quedó completamente oscura excepto por la luz del porche que siempre dejamos encendida. Me relajé un poco en la silla. Quizás esa noche no pasaría nada. Quizás tendría que esperar varios días antes de que hicieran su movimiento. Pero entonces, a las 11:30, vi algo que me heló la sangre. Un carro blanco se estacionó frente a mi casa. Las luces se apagaron, pero el motor siguió encendido por unos segundos antes de apagarse completamente. Un hombre salió del lado del conductor. Alto, pelo corto, vestido con camisa y pantalón de vestir. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. Ulises, el hombre que doña Aurelia había visto visitando mi casa. El que llegaba siempre cuando yo no estaba. Caminó directo a mi puerta y tocó 2 veces. La puerta se abrió de inmediato. Ramiro lo había estado esperando. Vi cómo se daban la mano y Ramiro lo invitaba a pasar. La puerta se cerró detrás de ellos. Me puse de pie tan rápido que la silla casi se cae. Doña Aurelia debió escuchar el ruido porque subió de inmediato. Llegó el hombre de la carpeta negra. Le dije sin quitar los ojos de mi casa. Ella se acercó a la ventana y miró también. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Las cortinas de mi sala estaban cerradas, pero podía ver sombras moviéndose detrás. 3 siluetas. Ramiro, Jessica y Ulises. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una de las cortinas se movió ligeramente hacia un lado. Solo un poco, como si alguien hubiera querido ver hacia afuera. Vi a Jessica asomándose a la calle. Miró a ambos lados, igual que cuando había llegado del trabajo. Luego volvió a cerrar la cortina completamente. Estaban siendo cuidadosos. No querían que nadie los viera. Media hora después la puerta se abrió. Salieron los 3 al porche. La luz del porche los iluminaba perfectamente. Pude verlos con claridad. Ulises era incluso más alto de lo que parecía desde lejos. Tendría unos 40 años. Ramiro y él se dieron la mano otra vez. Vi cómo Jessica le entregaba algo a Ulises. Algo pequeño que él guardó en el bolsillo de su camisa. Luego Ulises les dio unas palmadas en el hombro a ambos y regresó a su carro. Antes de subirse al carro, Ulises volteó una última vez hacia mi casa y sonrió. Una sonrisa satisfecha. La sonrisa de alguien que acaba de cerrar un buen negocio. El carro arrancó y se alejó por la calle. Ramiro y Jessica se quedaron parados en el porche unos segundos más. Los vi abrazarse. Luego entraron y cerraron la puerta. Las luces del porche se apagaron. Me dejé caer en la silla. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Doña Aurelia preguntó si había visto eso. Le respondí que sí, que estaban haciendo algo a mis espaldas. Algo que no podían hacer de día ni con testigos. Ella sugirió ir con la policía, pero le expliqué que no tenía pruebas de nada todavía. Solo sospechas. Necesitaba seguir vigilando. Y cuando volvieran a reunirse, tendría que ver qué estaban haciendo exactamente. Esa noche no dormí.
Me quedé sentado junto a la ventana hasta que el sol empezó a salir. Doña Aurelia me trajo una cobija y una almohada, pero no las usé. No podía permitirme bajar la guardia. Al día siguiente, martes, la rutina fue similar. Ramiro salió en la mañana, regresó en la tarde. Jessica fue a trabajar. Los niños fueron a la escuela. Todo normal a los ojos de cualquiera. Pero yo sabía que algo se estaba cocinando. Esa noche Ulises no apareció. Tampoco el miércoles. Empecé a pensar que quizás la reunión del lunes había sido un evento único. Quizás ya habían terminado de planear lo que sea que estuvieran planeando. Pero el jueves todo cambió. Ese día Ramiro no salió para nada. Se quedó en casa toda la mañana. A las 11 vi a través de los binoculares cómo entraba a mi despacho. Se quedó ahí dentro casi una hora. Cuando salió, llevaba papeles en la mano. Los metió rápido en una carpeta café y se fue a su habitación. Le dije a doña Aurelia lo que había visto. Ella me preguntó qué clase de documentos guardaba en ese despacho. Le expliqué que ahí tenía la escritura de la casa, el testamento de mi padre, recibos de impuestos, todo lo que demuestra que soy el dueño legítimo de la propiedad. Doña Aurelia murmuró algo sobre que podría estar copiándolos, o peor, alterándolos. Esa posibilidad me quitó el poco apetito que tenía. ¿Y si Ramiro estaba falsificando documentos? ¿Y si el tal Ulises era un notario corrupto que lo estaba ayudando? El viernes en la tarde obtuve mi respuesta. Ulises regresó. Esta vez llegó más temprano, como a las 8 de la noche. Traía la misma carpeta negra, pero ahora también cargaba una caja de cartón. Ramiro lo recibió en la puerta y lo ayudó a meter la caja. Entraron rápido. Esta vez la reunión duró más. 1 hora, 2 horas. Yo seguía pegado a los binoculares. Doña Aurelia se sentó junto a mí. Ya no me hacía preguntas. Solo acompañaba mi vigilia en silencio. A las 10 de la noche las cortinas de la sala se abrieron un poco. Pude ver directamente al interior. Ramiro, Jessica y Ulises estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. La misma mesa donde yo comía todos los días. Sobre la mesa había papeles esparcidos por todos lados. Documentos, carpetas abiertas. Ulises señalaba algo en uno de los papeles. Ramiro asentía. Jessica tomaba notas en una libreta. Era una escena de negocios, una reunión formal, como si estuvieran cerrando un contrato que involucraba mi propiedad. Entonces vi algo que me hizo apretar los binoculares con tanta fuerza que me dolieron las manos. Ulises sacó de su carpeta negra un documento grande. Lo extendió sobre la mesa. Era una escritura. Reconocí el formato oficial porque yo tengo una igual guardada en mi despacho. O tenía. Porque ese documento que Ulises mostraba era mi escritura. Ramiro la había sacado de mi archivero. Los tres se inclinaron sobre el documento. Ulises sacó una pluma. Le dijo algo a Ramiro. Ramiro asintió y firmó algo en el papel. Luego Jessica también firmó. Y después, lo que vi me dejó sin respiración. Ulises puso su dedo índice sobre una parte específica del documento. Señalaba algo. Ramiro sacó otro papel de la carpeta café que había visto el día anterior. Lo comparó con la escritura. Parecía estar verificando algo. Luego tomó la pluma y escribió algo en un tercer documento que Ulises había sacado de su carpeta negra. Doña Aurelia me tocó el hombro preguntando qué estaban haciendo. Le respondí con la voz quebrada que estaban falsificando algo. Estaban usando mi escritura para crear documentos falsos. Vi cómo Ulises guardaba todos los papeles en su carpeta. Luego sacó una botella de algo que parecía whisky o tequila. Sirvió 3 vasos. Los 3 brindaron. Chocaron los vasos y bebieron. Estaban celebrando. Jessica abrazó a Ramiro. Ulises les dio palmadas en la espalda a ambos. Seguían hablando animadamente. Vi cómo Jessica sacaba su celular y tomaba una foto de los 3 juntos. Una foto de celebración. Una foto que probablemente marcaría el momento en que creyeron haber logrado robarme mi casa. La reunión terminó pasada la medianoche. Ulises salió con su carpeta negra y la caja de cartón. Ramiro lo acompañó hasta el carro. Hablaron unos minutos más junto al vehículo. Vi cómo Ramiro le entregaba algo que parecía dinero. Billetes. Ulises los contó rápidamente y los guardó en su cartera. Luego se subió al carro y se fue. Ramiro se quedó parado en la calle unos segundos. Miraba el carro alejarse. Tenía las manos en los bolsillos.
Entonces hizo algo que nunca había visto hacer a mi hijo. Levantó las manos al cielo y gritó algo que no pude escuchar. Pero por sus gestos, supe que era un grito de victoria, de triunfo. Entró a la casa y cerró la puerta. Me quedé sentado en la oscuridad del cuarto de doña Aurelia. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié, que alimenté, que eduqué, me estaba robando. Estaba falsificando documentos para quitarme lo único que tengo. Doña Aurelia me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había nada que decir. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Le dije que necesitaba entrar a mi casa. Necesitaba ver qué documentos tenían, qué habían hecho exactamente. Ella preguntó cómo entraría sin que me vieran. Le expliqué que tenía llave y conocía los horarios de todos. El sábado Ramiro sale temprano a buscar trabajo. Jessica lleva a los niños a casa de su mamá. La casa se queda sola de 9 a 11 más o menos. Sería mi oportunidad. Doña Aurelia dijo que era muy arriesgado. Le respondí que más arriesgado era no hacer nada y dejar que me robaran todo lo que trabajé en mi vida. Esa noche sí dormí un poco, 2 o 3 horas a lo mucho. Necesitaba estar descansado para lo que venía. Doña Aurelia me preparó el sofá de su sala para que pudiera acostarme más cómodo. Pero incluso ahí, en la oscuridad, cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi hijo firmando papeles falsos sobre mi mesa. Veía su sonrisa de victoria. Veía el brindis de los 3 conspiradores. El sábado amaneció y yo ya estaba despierto desde las 6. Doña Aurelia me preparó café y pan dulce. Comí poco. El estómago se me había cerrado de los nervios. A las 8:30 vi a Ramiro salir en su camioneta. 5 minutos después, Jessica salió con los niños. Los vi subirse al camión y alejarse por la calle. La casa quedó completamente sola. Esperé 10 minutos más para asegurarme. Luego bajé de casa de doña Aurelia por la puerta trasera. Di la vuelta a la manzana y llegué a mi casa por el otro lado. Saqué mi llave y abrí la puerta principal. El silencio dentro era absoluto. Olía a café recién hecho y a los frijoles que Jessica había preparado para el desayuno. Todo estaba en su lugar. La sala limpia, la cocina ordenada. Una casa normal, una familia normal. Nadie que entrara aquí sospecharía lo que estaba pasando. Fui directo a la habitación de Ramiro y Jessica. Abrí la puerta despacio. La cama estaba tendida, la ropa doblada sobre una silla, su closet medio abierto. Busqué rápido. Debajo de la cama, dentro del closet, en los cajones de la cómoda, nada. Entonces me fijé en un mueble esquinero que Jessica había traído cuando se mudaron. Un pequeño escritorio con cajones. Intenté abrirlos, pero estaban cerrados con llave. Busqué la llave por todos lados. Nada. Miré el reloj. Ya habían pasado 20 minutos desde que entré. No tenía mucho tiempo. Tomé un desarmador de mi caja de herramientas que estaba en el garaje y regresé a la habitación. Forcé la cerradura del cajón superior. Se abrió con un clic. Adentro había carpetas, papeles, facturas viejas. Nada importante. Probé con el segundo cajón. Mismo resultado. Facturas, recibos, fotos viejas. El tercer cajón estaba más atascado. Tuve que hacer más fuerza. Cuando finalmente cedió y se abrió, lo que vi adentro me dejó paralizado. Una carpeta roja, gruesa, llena de documentos. La saqué con manos temblorosas. La abrí sobre la cama. Y ahí estaba todo. La evidencia completa de la traición. El primer documento era un poder notarial. Decía que yo, Evaristo Montalvo, otorgaba poder amplio y suficiente a Ramiro Montalvo para vender, transferir o disponer de mi propiedad ubicada en el domicilio de mi casa. Tenía mi firma, o lo que pretendía ser mi firma. Era un buen intento de falsificación, pero yo conozco mi propia firma. Los ángulos estaban mal. La presión del trazo era diferente. Era falso. El segundo documento era peor. Un precontrato de venta. Mi casa estaba siendo vendida a un comprador de Los Ángeles, un tal señor Richard Morrison. El precio de venta era ridículamente bajo, menos de la mitad de lo que vale realmente la propiedad. Y según el documento, yo había aceptado ese precio y dado mi consentimiento para la venta. Había más. Mensajes impresos. Conversaciones de WhatsApp entre Jessica y alguien llamado Marco Leal.
Leí los mensajes con la sangre hirviéndome. En cuanto tengamos el dinero nos vamos, mi amor. Tú, yo y mis hijos. Dejaremos a Ramiro aquí y empezaremos de nuevo. ¿Y el viejo? El viejo se quedará sin nada. Ya firmamos todo. La casa se vende y nosotros nos llevamos la mitad. Ramiro se queda con su parte y nosotros con la nuestra. ¿Ramiro sabe de nosotros? No sabe nada. Cree que vamos a seguir juntos. Pero en cuanto tenga mi dinero, me largo. No pienso seguir con ese perdedor. Sentí náuseas. No solo me estaban robando a mí. Jessica también le estaba mintiendo a Ramiro. Los estaba usando a todos. A mí, a mi hijo, incluso a sus propios hijos, para conseguir dinero y escaparse con su amante. Seguí revisando. Había más documentos. Copias de mi escritura original. Fotografías de mi testamento. Recibos de pagos a Ulises Ceballos. Según los recibos, ya le habían pagado 50,000 pesos por servicios de gestoría. El nombre completo del tipo era Ulises Ceballos Rentería. Corredor de bienes raíces. No era notario. Era un vendedor de propiedades corrupto dispuesto a falsificar documentos por dinero. Había también un calendario con fechas marcadas. La siguiente fecha marcada era el próximo viernes. La nota decía: firma final con Morrison, oficina de Ulises, 11:00 am. El próximo viernes. En 6 días. Iban a firmar la venta de mi casa. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos. Fotografié cada documento, cada mensaje, cada recibo, todo. Mi mano temblaba, pero logré capturar todo con claridad. Cuando terminé, guardé todo exactamente como estaba. Cerré la carpeta roja. La metí de nuevo en el cajón. Intenté cerrar el cajón, pero la cerradura estaba rota por la fuerza que había hecho. Tendría que arriesgarme a que notaran que alguien había forzado el cajón. No había otra opción. Salí de la habitación. Revisé rápidamente mi despacho. La cerradura del archivero también mostraba señales de haber sido forzada. Abrí con mi llave. Mi escritura original seguía ahí, pero ahora entendía que ya no importaba. Ellos tenían copias. Habían falsificado poderes notariales. Ya no necesitaban robar el documento original. Miré el reloj. Llevaba 40 minutos dentro de la casa. Era demasiado tiempo. Tenía que salir ya. Revisé que todo estuviera en su lugar. Cerré las puertas. Salí por la puerta principal y la cerré con llave. Caminé lo más rápido que pude de regreso a casa de doña Aurelia. Entré por la puerta trasera. Subí las escaleras casi corriendo. Cuando llegué al cuarto de arriba y me dejé caer en la silla junto a la ventana, me di cuenta de que estaba empapado de sudor. Doña Aurelia subió enseguida preguntando si lo había encontrado. No pude hablar. Solo asentí. Saqué mi celular y le mostré las fotos. Ella las fue mirando una por una. Su expresión pasó del shock al horror, a la indignación. Dijo que era terrible, que tenía que ir con la policía ahora mismo. Le respondí que no todavía. Si iba ahora, ellos dirían que yo robé esos documentos, que forcé el cajón, que inventé todo. Necesitaba atraparlos en el acto, el viernes, en la firma. Ella señaló que para entonces ya habrían vendido mi casa. Le expliqué que no si yo aparecía ahí con las autoridades. No si detenía la venta antes de que se concretara. Doña Aurelia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Dijo que era un plan arriesgado. Le respondí que era el único plan que tenía. Pasé el resto del fin de semana vigilando desde la ventana y planeando mis siguientes pasos. Ya tenía las pruebas. Ahora necesitaba un plan sólido para detener la venta y exponer la traición sin que ellos pudieran escapar o destruir la evidencia. El lunes en la mañana tomé una decisión. Llamé a un abogado que había conocido años atrás, cuando tuve un problema menor con un terreno colindante. Le expliqué la situación. Quedamos de vernos esa misma tarde en su oficina. Le llevaría todas las pruebas. Pero antes de eso, necesitaba una pieza más del rompecabezas. Necesitaba saber quién era realmente Richard Morrison, el supuesto comprador de Los Ángeles. Porque algo me decía que ese nombre también era falso. Que toda esta operación era una mentira armada por Ulises, Ramiro y Jessica para quedarse con mi casa y mi dinero. Y tenía hasta el viernes para demostrarlo. El lunes en la mañana salí de casa de doña Aurelia por primera vez en varios días. Me puse una gorra y lentes oscuros para que nadie del barrio me reconociera. Necesitaba llegar al centro sin que Ramiro o Jessica se enteraran de que seguía en la ciudad. Tomé un camión que me dejó a 3 cuadras del despacho del licenciado Héctor Salinas.
Lo había conocido años atrás cuando tuve problemas con un vecino que quería pasarse de la línea divisoria de nuestros terrenos. El licenciado Salinas me ayudó a resolver todo legalmente. Era un hombre serio, de esos que no hablan de más y saben guardar secretos. Su oficina estaba en un segundo piso sobre una farmacia. Subí las escaleras despacio. A mis 67 años, ya no tengo la misma energía de antes, pero la rabia me daba fuerzas. Toqué la puerta y su secretaria me hizo pasar. El licenciado Salinas tenía ahora más canas que la última vez que lo vi. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme frente a su escritorio lleno de carpetas y libros de leyes. Le conté todo desde el principio. Los documentos movidos, las marcas en las cerraduras, la propuesta de vender la casa, mi falso viaje a Texas, la vigilancia desde casa de doña Aurelia, la reunión nocturna con Ulises Ceballos, mi entrada a la casa vacía y el descubrimiento de la carpeta roja. Mientras hablaba, saqué mi celular y le mostré todas las fotos que había tomado. El licenciado Salinas las revisó una por una en silencio. Su expresión se fue poniendo cada vez más seria. Cuando terminó de verlas, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Don Evaristo, esto es gravísimo. Estamos hablando de falsificación de documentos, fraude y posible despojo. Lo sé. Por eso vine con usted. Necesito detener esa venta el viernes. El licenciado asintió. Me preguntó si había más copias de las fotos. Le dije que las había guardado en 3 lugares diferentes, en mi celular, en una memoria USB que dejé con doña Aurelia y en mi correo electrónico. Él aprobó esa precaución. Bien, ahora, este Richard Morrison que aparece como comprador, ¿usted sabe algo de él? Nada. Solo lo que dice en el precontrato, que es de Los Ángeles. Necesitamos investigar quién es realmente, porque tengo la sospecha de que ese nombre es falso, o que Morrison ni siquiera sabe que está involucrado en esto. El licenciado tomó su teléfono e hizo algunas llamadas. Habló con alguien que al parecer era investigador privado. Le dio el nombre de Richard Morrison y la dirección que aparecía en el precontrato. Quedó de llamarle más tarde con los resultados. Luego me explicó el plan legal. Necesitábamos ir con un agente del Ministerio Público antes del viernes. Presentar las pruebas. Solicitar una orden para detener la venta. Y cuando llegara el día de la firma, las autoridades tendrían que estar presentes para atrapar a todos en el acto. ¿Y si se niegan a ir? ¿Y si dicen que no hay suficientes pruebas? Por eso vamos a preparar un expediente completo. No solo las fotos. También necesitamos el testimonio de su vecina, doña Aurelia. Necesitamos copias certificadas de su escritura original. Y necesitamos demostrar que usted nunca firmó ese poder notarial. Pasamos las siguientes 2 horas organizando todo. El licenciado Salinas me pidió que fuera al banco a solicitar una certificación de mi firma. También me mandó con un perito grafólogo para que comparara mi firma real con la falsificada del poder notarial. Todo esto tomó el resto del día. Regresé a casa de doña Aurelia ya entrada la noche. Estaba agotado, pero satisfecho. Tenía un plan. Tenía un abogado. Y tenía las pruebas. Doña Aurelia me esperaba con la cena preparada. Me obligó a comer aunque yo no tenía hambre. Mientras comía, ella me contó que Ramiro y Jessica habían llegado temprano esa tarde. Los había visto descargar bolsas de una tienda de ropa, comprando cosas nuevas, seguramente preparándose para cuando tuvieran el dinero de la venta. Esa noche subí al cuarto de vigilancia. Desde la ventana vi mi casa iluminada. Vi las sombras de Ramiro y Jessica moviéndose dentro. Los niños jugaban en la sala. Una escena familiar. Pero yo ya sabía la verdad detrás de esas paredes. El martes en la mañana el licenciado Salinas me llamó. El investigador privado ya tenía información sobre Richard Morrison. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Llegué en menos de 1 hora. El licenciado tenía papeles esparcidos sobre su escritorio. Richard Morrison existe, me dijo. Es un empresario jubilado que vive en Los Ángeles. Pero cuando el investigador lo contactó, Morrison no sabía nada de ninguna compra de propiedad en Hermosillo. Sentí un golpe de alivio mezclado con más rabia. Entonces usaron su nombre sin su permiso. Exacto. Es parte del fraude. Ulises Ceballos probablemente consiguió los datos de Morrison de alguna base de datos de empresarios con dinero. Usó su nombre para hacer parecer legítima la transacción. Pero Morrison nunca ha puesto un peso en esto. ¿Y eso cómo me ayuda?
Nos ayuda mucho. Demuestra que toda la operación es fraudulenta. No solo falsificaron su firma, don Evaristo. También inventaron un comprador inexistente. Esto ya no es solo despojo. Es una red de fraude organizado. El licenciado hizo más llamadas, esta vez directamente al Ministerio Público. Consiguió una cita para el miércoles en la mañana. Me pidió que llevara todas las pruebas originales y que doña Aurelia me acompañara para dar su testimonio. El resto del martes lo pasé en casa de doña Aurelia preparando mi declaración. Escribí todo en una libreta, cada detalle, cada fecha, cada evidencia. El licenciado me había dicho que tenía que ser muy preciso porque el agente del Ministerio Público haría muchas preguntas. Esa noche, mientras vigilaba mi casa desde la ventana, vi algo que me partió el corazón. Los niños salieron al patio a jugar. Santiago y Kevin corrían detrás de una pelota. Reían. Eran inocentes de todo esto. Ellos no sabían que sus padres estaban planeando robarme. No sabían que su madre planeaba abandonarlos para irse con un amante. Pensé en lo que pasaría cuando todo esto explotara. Los niños sufrirían, verían a sus padres arrestados, sabrían la verdad sobre la clase de personas que eran, y eso me dolía más que la traición misma. Doña Aurelia subió con café y se sentó junto a mí. ¿Está pensando en los niños? Sí, ellos no merecen esto. Ningún niño merece ver a sus padres hacer cosas malas. Pero usted no es el culpable, don Evaristo. Usted solo está defendiendo lo que es suyo. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. El miércoles en la mañana, doña Aurelia y yo fuimos al Ministerio Público. Nos recibió un agente joven, tal vez de 35 años. Se llamaba licenciado Rodrigo Méndez. Tenía cara de pocos amigos, pero cuando empecé a contarle la historia y le mostré las pruebas, su expresión cambió. Revisó cada foto en mi celular. Leyó el precontrato falsificado. Examinó el poder notarial con mi supuesta firma. Le mostramos la libreta de doña Aurelia con las fechas y horarios de las visitas de Ulises Ceballos. El licenciado Salinas le entregó también el reporte del investigador privado sobre Richard Morrison y la certificación de mi firma del banco. El agente Méndez tomó notas durante casi 2 horas. Hizo preguntas específicas. Quería saber exactamente cómo había entrado a mi propia casa. Quería saber si alguien más había visto la carpeta roja. Quería confirmar que las fotos no habían sido alteradas. Finalmente cerró su libreta y nos miró a los 3. Tienen un caso sólido. Esto es claramente fraude y falsificación de documentos. Voy a solicitar una orden para intervenir en la supuesta firma del viernes. El licenciado Salinas le preguntó cuál era el procedimiento. El agente Méndez explicó que él y otros 2 agentes estarían presentes en la oficina de Ulises Ceballos el viernes a las 11 de la mañana. Esperarían a que todos los involucrados estuvieran presentes y hubiera un intento real de firmar los documentos. En ese momento intervendrían y arrestarían a los responsables. ¿Y don Evaristo tiene que estar ahí?, preguntó doña Aurelia preocupada. Sí. Necesitamos que esté presente para identificar a todos los involucrados y para confirmar que él nunca autorizó esa venta. Sentí un nudo en el estómago. Tendría que enfrentar a Ramiro y Jessica cara a cara. Tendría que ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de que su plan había fracasado. Salimos del Ministerio Público con la confirmación de que el operativo se realizaría el viernes. El licenciado Salinas me dijo que me mantuviera escondido hasta ese día, que no hiciera nada que pudiera alertar a Ramiro y Jessica. Regresé a casa de doña Aurelia. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Vigilaba mi casa desde la ventana, pero ahora cada minuto se sentía como una hora. Sabía que el viernes todo explotaría. Sabía que mi vida cambiaría para siempre. El jueves en la tarde vi a Ramiro lavando su camioneta. Se veía contento. Silbaba mientras pasaba la manguera por los vidrios. Jessica salió de la casa con los niños y todos subieron a la camioneta. Se fueron durante 2 horas. Cuando regresaron traían más bolsas, más compras, gastando dinero que todavía no tenían, dinero que nunca tendrían. Esa noche casi no dormí. Repasaba en mi mente todo lo que pasaría al día siguiente. El licenciado Salinas me había llamado para confirmar los detalles. Teníamos que llegar a la oficina de Ulises Ceballos a las 10:30. Los agentes del Ministerio Público ya estarían adentro, escondidos en una sala contigua. Esperarían mi señal. La señal sería simple.
Cuando Ulises Ceballos pusiera los documentos de venta sobre la mesa para que yo los firmara, yo diría en voz alta: estos documentos son falsos. Esa frase activaría la intervención de los agentes. Doña Aurelia subió al cuarto esa última noche antes del confrontamiento. ¿Está listo para mañana? No lo sé. Creo que nunca voy a estar listo para ver a mi hijo arrestado. Su hijo tomó sus decisiones, don Evaristo. Usted solo está protegiendo lo que es suyo. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo. Ella no dijo nada más. Solo puso su mano arrugada sobre la mía y nos quedamos ahí sentados en silencio, mirando hacia mi casa. El viernes amaneció nublado. Me levanté a las 6, aunque no había dormido casi nada. Doña Aurelia ya estaba despierta preparando café. Me obligó a comer pan dulce aunque yo no tenía apetito. A las 8 vi a Ramiro y Jessica salir de la casa. Iban vestidos formalmente. Ramiro con camisa y pantalón de vestir. Jessica con un vestido azul que yo no le conocía. Llevaban una carpeta café, la misma que había visto días atrás. Los niños se quedaron adentro, seguramente al cuidado de alguien o tal vez solos viendo televisión. Los vi subir a la camioneta y alejarse. Iban rumbo a la oficina de Ulises Ceballos, a firmar la venta de mi casa, a completar su traición, pero yo llegaría primero. Le di un abrazo largo a doña Aurelia. Ella tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que tuviera cuidado, que todo saldría bien. Le di las gracias por todo, por haberme ayudado, por haberme dado refugio, por haber sido la única persona en quien pude confiar. Bajé de su casa a las 9:30. El licenciado Salinas me recogió en su carro a 2 cuadras de distancia. Manejamos en silencio hacia la zona centro donde estaba la oficina de Ulises Ceballos. Era un edificio pequeño de 2 pisos. La oficina estaba en la planta baja con un letrero que decía: Ceballos Rentería, Bienes Raíces y Gestorías. Me dio asco ver ese nombre. Un ladrón con oficina propia. El licenciado Salinas se estacionó a media cuadra. Desde ahí podíamos ver la entrada de la oficina. A las 10:40 llegó un carro blanco. Ulises Ceballos. Se bajó con su carpeta negra y entró a su oficina. 10 minutos después, llegó otro carro. Un hombre mayor de traje oscuro. Tenía que ser Richard Morrison, o alguien haciéndose pasar por él. El hombre entró a la oficina. El licenciado Salinas me miró. Ese no es Morrison. El verdadero Morrison está en Los Ángeles y no sabe nada de esto. Ese es un actor contratado por Ulises para hacer parecer legítima la transacción. La rabia volvió a subirme por la garganta. Todo era mentira. Todo era teatro montado para robarme. A las 10:55 llegó la camioneta de Ramiro. Él y Jessica se bajaron. Se veían nerviosos. Miraban hacia todos lados. Ramiro le dijo algo a Jessica. Ella asintió. Entraron a la oficina. El licenciado Salinas me tocó el hombro. Es hora. Los agentes ya están adentro desde hace 1 hora. Están esperándolo. Respiré profundo. Abrí la puerta del carro y bajé. Caminé hacia la oficina con las piernas temblorosas. Cada paso se sentía pesado. Estaba a punto de destruir a mi propia familia, pero también estaba a punto de salvar lo único que me quedaba en este mundo, mi casa. Llegué a la puerta de la oficina. A través del vidrio vi a Ramiro, Jessica, Ulises y el falso Morrison, sentados alrededor de una mesa. Sobre la mesa había documentos esparcidos. La carpeta negra de Ulises estaba abierta. Ulises levantó la vista y me vio parado en la puerta. Su cara se puso blanca. Ramiro volteó siguiendo la mirada de Ulises. Cuando me vio, se levantó de la silla tan rápido que ésta se cayó hacia atrás. Jessica se quedó paralizada, con la boca abierta. Empujé la puerta y entré. Ramiro fue el primero en hablar. «¿Apá? ¿Qué haces aquí? Se supone que estás en Texas». «Se supone», repetí con voz fría. «Pero nunca me fui. He estado aquí todo el tiempo, vigilando, viendo todo lo que han hecho». Jessica se puso de pie. Intentó sonreír, pero le salió una mueca nerviosa. «Don Evaristo, esto no es lo que parece». «¿No?», interrumpí. «Porque a mí me parece que están intentando vender mi casa con documentos falsificados». Ulises Ceballos intentó intervenir con voz calmada y profesional. «Señor Montalvo, creo que hay un malentendido. Su hijo Ramiro tiene un poder notarial firmado por usted que le autoriza...» «Ese poder notarial es falso», dije levantando la voz. «Yo nunca lo firmé». «Ustedes falsificaron mi firma».
Ramiro negó con la cabeza desesperado. No, apá. Tú lo firmaste. ¿No te acuerdas? Hace 3 meses. Te lo pedí, y tú dijiste que sí. Mientes. Y tengo pruebas de que mientes. Caminé hacia la mesa y tomé el poder notarial que estaba sobre los documentos. Lo alcé para que todos lo vieran. Esta no es mi firma. Es una falsificación. Y estos documentos de venta también son falsos. El falso Morrison se levantó confundido. ¿Qué está pasando aquí? Ulises, me dijiste que todo estaba en orden. Ulises empezó a sudar. Intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. Todo está en orden. Este señor está confundido. Es mayor. A veces olvida las cosas. No estoy confundido, dije con toda la firmeza que pude. Y para demostrarlo, me volteé hacia la puerta del fondo de la oficina y dije en voz alta y clara: estos documentos son falsos. La puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres. El agente Rodrigo Méndez al frente, mostrando su placa del Ministerio Público. Los otros 2 agentes se posicionaron bloqueando la puerta de salida. «Nadie se mueve», ordenó el agente Méndez. «Quedan todos detenidos por sospecha de fraude y falsificación de documentos». Lo que pasó después fue un caos. Ramiro gritó que era un error. Jessica empezó a llorar. Ulises intentó salir por la puerta trasera, pero uno de los agentes lo detuvo. El falso Morrison levantó las manos diciendo que él no sabía nada, que solo lo habían contratado para hacerse pasar por un comprador. Los agentes empezaron a recoger todos los documentos como evidencia. El agente Méndez se acercó a mí. ¿Confirma usted que nunca firmó este poder notarial? Lo confirmo. Esa no es mi firma. ¿Y confirma que nunca autorizó la venta de su propiedad? Nunca. Esta gente intentó robarme mi casa. Ramiro se soltó de la gente que lo sujetaba y se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Apá, por favor, somos familia. No puedes hacernos esto». Lo miré a los ojos. Mi hijo. La persona que yo había criado. La persona en quien había confiado. Y ahora me suplicaba perdón después de intentar dejarme sin nada. «Tú lo hiciste primero», le dije. «Tú rompiste esta familia cuando decidiste robarme». Los agentes se llevaron a Ramiro, Jessica y Ulises esposados. El actor que se hacía pasar por Morrison quedó libre después de dar su declaración. Al parecer Ulises lo había contratado por internet, ofreciéndole 1,000 pesos por hacerse pasar por un comprador estadounidense durante 1 hora. Cuando la oficina quedó vacía, me senté en una de las sillas. Las piernas ya no me sostenían. El licenciado Salinas se sentó junto a mí. «Lo hizo bien, don Evaristo». «Muy bien». Pero yo no me sentía bien. Me sentía vacío, destrozado. Había salvado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y papeleo legal. El agente Méndez me citó 3 veces para ampliar mi testimonio. Cada vez tenía que revivir toda la historia. Las marcas en las cerraduras, la vigilancia desde casa de doña Aurelia, el descubrimiento de la carpeta roja, las fotos que tomé de los documentos falsos. El licenciado Salinas me acompañó a cada cita. Me explicaba cada paso del proceso. La fiscalía había abierto una investigación formal contra Ramiro, Jessica y Ulises Ceballos por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo. Los 3 estaban detenidos en celdas separadas esperando que un juez determinara si procedía a vincularlos a proceso. Ulises Ceballos fue el primero en quebrarse. A las 48 horas de su detención, pidió hablar con el Ministerio Público. Confesó todo. Dijo que Jessica lo había contactado 3 meses atrás. Ella le propuso el plan: falsificar un poder notarial, buscar un comprador falso y vender la casa mientras yo estaba fuera. Ulises recibiría el 30% de la venta. Ramiro y Jessica se repartirían el resto. Pero la confesión de Ulises reveló algo más. Algo que ni siquiera yo sabía. Jessica no planeaba darle nada a Ramiro. Había acordado en secreto con Ulises que una vez completada la venta, ella se llevaría el 70% completo y desaparecería. Ulises conservaría su 30% por los servicios prestados. Ramiro se quedaría sin nada, culpable del fraude, pero sin un peso del botín. El agente Méndez me mostró los mensajes entre Jessica y Ulises que encontraron en el celular de ella. Mensajes donde planeaban el engaño no solo contra mí, sino también contra mi hijo. Mensajes donde Jessica se burlaba de Ramiro,
llamándolo idiota y diciendo que era tan ingenuo que ni siquiera sospecharía cuando ella desapareciera. También encontraron los mensajes con Marco Leal, el amante. Jessica le había prometido que en cuanto tuviera el dinero se irían juntos a Tijuana, cruzarían la frontera y empezarían una nueva vida en San Diego. Los niños se quedarían con Ramiro. Jessica no pensaba llevárselos. Los veía como un estorbo para su nueva vida. Cuando terminé de leer esos mensajes sentí una mezcla de asco y lástima. Asco por Jessica y su traición múltiple. Lástima por Ramiro, que había sido tan tonto de confiar en ella. Y más lástima por Santiago y Kevin, dos niños inocentes que estaban a punto de perder a su madre y ver a su padre en prisión. El licenciado Salinas me informó que el juez había vinculado a proceso a los tres. Ramiro enfrentaba de 3 a 8 años de prisión. Jessica, por ser la autora intelectual del fraude, enfrentaba de 5 a 10 años. Ulises Ceballos, por falsificación de documentos oficiales y ejercicio ilegal de funciones notariales, enfrentaba de 8 a 12 años. La fiscalía quiere ir por el máximo de las penas, me dijo el licenciado. Con las pruebas que tenemos, es probable que los tres reciban sentencias cercanas al límite superior. Me quedé callado. Ramiro, mi único hijo, podría pasar 8 años en la cárcel. Saldría siendo un hombre de 46 años, sin casa, sin trabajo, con un récord criminal. Su vida estaría destruida. ¿Y los niños? ¿Qué pasaría con Santiago y Kevin? El agente Méndez me citó una vez más. Esta vez para hablar específicamente de los menores. Don Evaristo, necesitamos determinar quién se hará cargo de los niños. Con ambos padres detenidos están temporalmente en un albergue del DIF. ¿Tienen más familia? Negué con la cabeza. Mi esposa murió hace años. Yo era hijo único y mi hijo también. La familia de Jessica vivía en otro estado, y según supe, habían cortado relación con ella años atrás por problemas de dinero que nunca me contaron bien. Solo estoy yo, dije. ¿Estaría usted dispuesto a hacerse cargo de sus nietos? La pregunta me golpeó. ¿Podría yo, a mis 67 años, criar a 2 niños de 9 y 6 años? ¿Tendría la energía, la paciencia, los recursos? Pero luego pensé en Santiago y Kevin en ese albergue, asustados, sin entender por qué sus padres no venían por ellos, sin entender qué habían hecho mal. Sí, respondí. Me hago cargo de ellos. El agente Méndez asintió. Me explicó que tendría que iniciar un proceso legal para obtener la custodia temporal. Con el consentimiento de Ramiro sería más rápido. Sin él, podría tardar meses. Me preguntó si creía que Ramiro aceptaría. No lo sabía. No había hablado con mi hijo desde el día del arresto. No me había atrevido a ir a verlo. No sabía qué le diría. Pero por los niños tenía que intentarlo. 2 días después, el licenciado Salinas me acompañó al Centro de Reinserción Social. Ramiro estaba en la sección de procesados, esperando su audiencia de vinculación. Me dieron 20 minutos para hablar con él. Lo trajeron a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Cuando entró, casi no lo reconocí. Había adelgazado. Tenía ojeras profundas. El uniforme beige de recluso le quedaba grande. Se sentó frente a mí sin levantar la mirada. Pasaron varios segundos en silencio. Finalmente habló con voz quebrada. No debiste venir. Tus hijos están en un albergue. Necesitan a alguien que los cuide. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Los has visto? Todavía no. Pero voy a pedir la custodia temporal. Necesito que firmes tu autorización. ¿Por qué harías eso? Después de todo lo que hice. Lo miré directo a los ojos. Porque ellos no tienen la culpa. Son inocentes. Y porque, aunque tú hayas intentado robarme, ellos siguen siendo mi sangre. Ramiro se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. Estaba llorando. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Jessica me convenció. Me dijo que era la única manera de salir adelante. Me dijo que tú ya estabas viejo, que no necesitabas una casa tan grande. Me hizo creer que era lo mejor para todos. ¿Y tú le creíste? Sí, fui un idiota. Y ahora me entero de que ella planeaba robarme a mí también, que iba a irse con otro hombre, que iba a dejar a mis hijos. Se quedó callado, sollozando. Parte de mí quería consolarlo. Era mi hijo. Pero otra parte de mí seguía enojada, herida, traicionada. Necesito que firmes la autorización, repetí. Es lo único que importa ahora. Ramiro asintió. Firmó los papeles que el licenciado Salinas había preparado.
Antes de que los guardias se lo llevaran, me dijo una última cosa. Cuida bien a mis hijos, apá. Son lo único bueno que hice en mi vida. No dejes que se conviertan en alguien como yo. Se lo llevaron de vuelta a su celda. No supe qué responder. Una semana después obtuve la custodia temporal de Santiago y Kevin. El licenciado Salinas me ayudó con todos los trámites. Doña Aurelia me acompañó a recogerlos al albergue. Los niños estaban sentados en una sala de espera, con sus mochilas pequeñas junto a ellos. Cuando me vieron, Santiago corrió hacia mí. Se abrazó a mi cintura y empezó a llorar. Abuelito, ¿por qué no venían mamá y papá? ¿Hicimos algo malo? Me arrodillé para quedar a su altura. Lo abracé fuerte. No hicieron nada malo. Sus papás tuvieron problemas de adultos, pero yo voy a cuidarlos. Van a quedarse conmigo. Kevin, el más pequeño, se acercó tímidamente. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Lo alcé en brazos. Era más pesado de lo que recordaba, pero lo sostuve firmemente. ¿Vamos a vivir en tu casa, abuelito? Sí, van a vivir conmigo. Doña Aurelia se secó las lágrimas con un pañuelo. Nos acompañó de regreso a casa. Mi casa. La casa que casi pierdo, pero que logré salvar. La casa donde ahora iba a criar a mis nietos. Los primeros días fueron difíciles. Los niños hacían muchas preguntas. Querían saber dónde estaban sus padres. Querían saber cuándo volverían. Les dije la verdad de manera que pudieran entenderla. Que sus padres habían cometido errores y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Que pasaría tiempo antes de que pudieran verlos otra vez. Santiago, siendo el mayor, entendía más. Kevin lloraba por las noches llamando a su mamá. Yo me sentaba junto a su cama hasta que se quedaba dormido. El proceso legal continuó. La fiscalía presentó todos los cargos formalmente. El juicio estaba programado para dentro de 3 meses. El licenciado Salinas me informó que, dado la cantidad de evidencia, era casi seguro que los 3 serían declarados culpables. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. El fiscal asignado al caso me citó a su oficina. Me preguntó si yo quería que buscaran la sentencia máxima para los acusados o si estaría dispuesto a considerar una reducción de pena a cambio de que se declararan culpables y evitaran un juicio largo. Con un juicio completo, don Evaristo, podríamos conseguir que Ramiro pase 8 años en prisión, Jessica 10 y Ulises 12. Pero si aceptan un acuerdo, las penas podrían reducirse a la mitad o incluso menos. Me quedé pensando. 8 años. Mi hijo encerrado durante 8 años. Saldría cuando Santiago tuviera 17, cuando Kevin tuviera 14, toda su infancia sin padre. ¿Y Jessica? Pregunté. ¿Ella también tendría reducción? Sí, de 10 años podría bajar a 5 o 6. Pensé en los mensajes que había leído. Pensé en cómo Jessica había planeado abandonar a sus propios hijos, en cómo había engañado a todos. Parte de mí quería que pagara todo el peso de su traición. Pero luego pensé en Santiago y Kevin. Pensé en cómo sería para ellos crecer sabiendo que su madre estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia de 10 años. Pensé en el estigma, en las burlas de otros niños, en el peso que cargarían el resto de sus vidas. Quiero que se haga justicia, le dije al fiscal. Pero también quiero proteger a mis nietos. No quiero que crezcan cargando más trauma del necesario. El fiscal entendió. Me explicó que podía ofrecer un acuerdo donde Ramiro cumpliera 4 años, Jessica 5 y Ulises 8. Además, como parte del acuerdo, Jessica y Ramiro perderían permanentemente la patria potestad de los niños. Yo tendría custodia plena y definitiva. ¿Y tendrán prohibido acercarse a mis nietos? Podremos incluir una orden de restricción. Cuando salgan de prisión, no podrán contactar a los menores sin su consentimiento y sin supervisión de un juez. Acepté el acuerdo. No porque quisiera ser benevolente con ellos. Lo acepté por Santiago y Kevin, para que su trauma fuera menor. Para que algún día, cuando fueran adultos, pudieran decidir por sí mismos si querían tener relación con sus padres. Ramiro aceptó el acuerdo de inmediato. Jessica se resistió al principio, pero cuando su abogado le explicó que sin el acuerdo podría pasar una década en prisión, también aceptó. Ulises no tuvo opción. Las pruebas en su contra eran aplastantes. La sentencia se dictó un mes después. 4 años para Ramiro, 5 para Jessica, 8 para Ulises. Las 3 sentencias sin derecho a beneficios de preliberación por el primer año. Estuve presente el día de la sentencia. Vi cómo los llevaban esposados de regreso a las celdas.
Ramiro me miró una última vez antes de salir. Movió los labios diciendo, «Gracias». No le respondí, solo asentí. Jessica ni siquiera volteó a verme. Estaba demasiado ocupada llorando y maldiciendo a su abogado. Cuando salí del juzgado sentí un peso enorme salir de mis hombros. Se había hecho justicia. Mi casa seguía siendo mía, y tenía la custodia legal de mis nietos, pero también sentí tristeza. Mi hijo pasaría los próximos 4 años en prisión. Mi familia estaba rota. Nada volvería a ser como antes. Doña Aurelia me esperaba afuera con los niños. Los había recogido de la escuela y los había llevado a comer helado para distraerlos. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Los abracé a ambos. «¿Ya podemos ir a casa, abuelito?» «Sí, vamos a casa». Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el portal de mi casa. La casa que mi padre me heredó. La casa que yo construí ladrillo por ladrillo. La casa que casi pierdo pero que al final conservé. Miré hacia la casa de doña Aurelia. Ella estaba en su portal también, sentada en su mecedora. Nos saludamos con la mano. Ella había sido mi salvación. Sin su ayuda, sin su vigilancia, sin su testimonio, ahora yo estaría sin casa, y mis nietos, sin nadie que los cuidara. Los meses pasaron. Santiago y Kevin se adaptaron a su nueva vida. Los inscribí en actividades después de la escuela. Santiago entró al equipo de fútbol. Kevin tomó clases de dibujo. Poco a poco las sonrisas regresaron a sus caras. Yo también me adapté. Aprendí a cocinar platillos que a los niños les gustaran. Aprendí a ayudarlos con la tarea de matemáticas aunque me costara trabajo. Aprendí a ser padre otra vez a los 67 años. Algunas noches, cuando los niños dormían, sacaba las fotos viejas. Fotos de cuando Ramiro era niño, de cuando mi esposa todavía vivía, de cuando éramos una familia feliz. Me preguntaba en qué momento todo se había torcido, en qué momento mi hijo había decidido que estaba bien traicionarme. Nunca encontré una respuesta satisfactoria. Solo supe que las personas toman decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Ramiro tomó la decisión de robarme. Jessica tomó la decisión de engañar a todos. Ulises tomó la decisión de ayudarlos. Y ahora los 3 pagaban el precio. Un día Santiago me preguntó si podía visitar a su papá en la cárcel. Le dije que cuando fuera más grande, si aún quería hacerlo, lo acompañaría. Pero que por ahora era mejor que se concentrara en la escuela y en ser feliz. «¿Mi papá es malo, abuelito?». La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su padre intentó robarle la casa a su abuelo? ¿Cómo le explicas que su madre planeaba abandonarlo? «Tu papá cometió errores muy grandes», le dije. «Pero eso no significa que sea completamente malo. Significa que tomó malas decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias». ¿Nosotros también somos malos por ser sus hijos? No. Ustedes no son responsables de lo que hicieron sus padres. Ustedes son buenos niños y pueden ser lo que quieran ser. Santiago se quedó pensando en eso. Luego asintió y se fue a jugar con Kevin al patio. Pasó el primer año, luego el segundo. Los niños crecían. Santiago ya tenía 11 años, Kevin 8. Ya no preguntaban tanto por sus padres. Se habían acostumbrado a vivir conmigo y con la rutina que habíamos establecido. Ramiro me escribió algunas cartas desde la prisión. Cartas donde pedía perdón, donde decía que estaba arrepentido, donde preguntaba por sus hijos. Le contesté algunas. Le mandé fotos de los niños. Le conté cómo iban en la escuela, pero nunca le dije que lo perdonaba porque no estaba seguro de haberlo hecho. Jessica nunca escribió. Según supe por el licenciado Salinas, ella había causado problemas en el penal. Se peleaba con otras internas. La habían castigado varias veces con celdas de aislamiento. Su tiempo en prisión no la había mejorado. Ulises Ceballos perdió su licencia para trabajar como corredor de bienes raíces. Cuando saliera de prisión en 6 años más, tendría que buscar otro oficio. Su nombre quedó manchado para siempre. Yo seguí viviendo en mi casa, la casa que casi pierdo pero que defendí. Cada mañana, cuando me levanto y veo el sol entrar por las ventanas, recuerdo esas noches de vigilancia desde casa de doña Aurelia. Recuerdo el miedo que sentí, recuerdo la rabia, pero también recuerdo la satisfacción de haber peleado por lo que era mío, de no haberme dejado robar, de haber sido más astuto que los ladrones. Doña Aurelia viene a cenar con nosotros todos los domingos. Los niños la quieren como si fuera su abuela. Ella les cuenta historias del barrio.
Les enseña a cocinar recetas antiguas. Es parte de nuestra familia ahora. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, doña Aurelia y yo platicamos en el portal. ¿Se arrepiente de algo, don Evaristo? Pensé en su pregunta. ¿Me arrepentía de haber denunciado a mi hijo? ¿Me arrepentía de haber peleado por mi casa? No, respondí. Hice lo que tenía que hacer. Mi hijo tomó malas decisiones, y yo no iba a permitir que me robara el trabajo de toda mi vida. Pero lo extraña. Claro que lo extraño. Era mi hijo, pero el hijo que yo conocía murió el día que decidió traicionarme. El hombre que está en esa prisión es un extraño que usa su cara. Doña Aurelia asintió. No dijo nada más. Solo nos quedamos ahí sentados, viendo jugar a los niños. Hoy, 3 años después de todo lo ocurrido, miro hacia atrás y veo el camino que recorrí. Desde ese día en que noté las carpetas movidas en mi despacho hasta el día de hoy, mi vida cambió completamente. Perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de tener una familia unida. Pero gané algo también. Gané la certeza de que hice lo correcto. Gané la compañía de mis nietos. Gané la satisfacción de saber que nadie me quitó mi dignidad. Santiago ahora habla de ir a la universidad. Quiere estudiar arquitectura. Dice que quiere aprender a construir casas como yo construí la nuestra. Kevin dibuja todo el tiempo. Sus maestros dicen que tiene talento. Tal vez sea artista algún día. Los dos son buenos estudiantes, respetuosos, trabajadores. No se parecen en nada a sus padres. Y yo me aseguro todos los días de que entiendan el valor del trabajo honesto, del respeto a la propiedad ajena, de la importancia de la palabra dada. A veces, en las noches, subo al cuarto que antes era mi despacho. Ya no guardo documentos importantes ahí. Los tengo en una caja de seguridad en el banco. Pero conservé el archivero viejo con las marcas de la cerradura forzada. Lo conservo como recordatorio. Recordatorio de que la gente que amas puede traicionarte. Recordatorio de que debes estar siempre alerta. Recordatorio de que defender lo tuyo no es egoísmo, es justicia. Ramiro saldrá de prisión el próximo año. Ya cumplió 3 de sus 4 años. Ha mandado más cartas preguntando si puede visitar a los niños cuando salga. No le he respondido esa pregunta. Esa decisión la tomarán Santiago y Kevin. Ya tienen edad suficiente para decidir si quieren ver a su padre o no. Jessica saldrá en 2 años más. No ha escrito. No ha preguntado por sus hijos. Según me informó el licenciado Salinas, está solicitando que cuando salga la deporten al estado donde nació. No quiere estar cerca de Hermosillo. No quiere enfrentar el escándalo. Mejor para todos. Esta casa sigue siendo mía. Las escrituras están a mi nombre y a nadie más. Pero ya hice un testamento nuevo. Cuando yo muera, esta casa será para Santiago y Kevin a partes iguales, con la condición de que nunca la vendan, de que la mantengan en la familia, de que recuerden el precio que pagamos por conservarla. Aprendí que la familia no siempre es sagrada, que la sangre no garantiza la lealtad, que a veces las peores traiciones vienen de quienes más confías, pero también aprendí que vale la pena pelear por lo que es tuyo, que vale la pena defender tu dignidad, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 67 años. Me quedan pocos años de vida, pero los voy a vivir en mi casa, con mis nietos, rodeado del fruto de mi trabajo. Nadie me lo quitó, nadie pudo. Y eso, al final del día, es suficiente. Mentí que viajaría al extranjero y vigilé mi casa desde la oscuridad. Vi cosas imperdonables. Vi la traición de mi propia sangre, pero también vi mi propia fuerza. Vi que un hombre mayor todavía puede pelear, todavía puede ganar. Y esa victoria, aunque amarga, es mía, para siempre. Hay batallas que duelen más que cualquier golpe físico. Defenderte de tu propia familia es una de ellas. Pero a veces no nos queda otra opción. A veces, pelear es la única forma de mantener la dignidad. Y al final, lo único que nos llevamos de esta vida no es lo que ganamos, sino lo que logramos proteger cuando todo el mundo quería arrebatárnoslo. Evaristo Montalvo perdió a su hijo, pero salvó su legado. Perdió la ilusión de la familia perfecta, pero ganó la certeza de haber hecho lo correcto. Y en sus últimos años, rodeado de sus nietos, encontró una paz que nunca habría tenido si hubiera permitido que lo despojaran. Porque al final, la casa no era solo una propiedad,
era su vida entera. Y algunas cosas valen la pena defender hasta el último aliento. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de defender lo que es tuyo, deja tu comentario aquí abajo contándome qué habrías hecho en mi lugar. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, comparte este video para que sepa que no está solo y que siempre hay forma de pelear por la justicia.